Gracias. Es una premisa aceptada que la Inquisición española nunca actuó en Nápoles porque la oposición local impidió su establecimiento. Esta premisa la presenta el estudio clásico de Luigi Amabile, il Santo Oficio de la Inquisición en Nápoles. En mi discusión me gustaría señalar ciertos hechos históricos que presentan un panorama algo diferente. Aunque la monarquía española no logró establecer una rama napolitana de la Inquisición española, durante más de 10 años, la rama siciliana de la Inquisición española ayudó a implementar la política religiosa española a través del Estrecho de Messina y en alta mar. La Inquisición española se estableció en Sicilia ya en 1487, pero como se señala en varios estudios recientes, no obtuvo plenos poderes hasta 1500. Al otro lado del estrecho, el reino de Nápoles está desgarrado por la guerra desde la invasión de Carlos VIII de Francia en 1495 y la derrota de Ferrante II, heredero de la dinastía napolitana aragonesa. En el verano de 1496, las fuerzas españolas intervinieron a favor de los aragoneses y reinstauraron al rey Ferrante II, que murió poco después para ser sucedido por su tío, el rey Federico. Federico reinó solo unos pocos años y fue depuesto en 1501, víctima de los intereses españoles y franceses. En 1500, el rey Fernando el Católico firmó el Tratado de Granada que dividía el reino de Nápoles entre Francia y España. El general castellano don Gonzalo Fernández de Córdoba, el conocido Gran Capitán, fue nombrado gobernador de Calabria. Sin embargo, en 2 años, la guerra contra los franceses terminó con la victoria española. Fernando el Católico era ahora rey de todo el reino de Nápoles y don Gonzalo Fernández de Córdoba fue nombrado virrey del dominio recién conquistado. Mucho antes de la conquista española, el sur de Italia tenía una importante población conversa, a la que generalmente se hace referencia como neófiti en las fuentes locales. El término se convirtió en sinónimo de judíos conversos tras la conversión masiva que se produjo alrededor de 1290 durante el reinado de Carlos II de Anjou. Los neófitos sobrevivieron como un grupo distinto hasta el siglo XVI. Fueron acusados de judaizar en las bulas de 2 papas, el Papa Eugenio IV y el Papa Nicolás V. Pero pocos fueron juzgados por la vieja Inquisición medieval. Este grupo es la población conversa más antigua de la Europa cristiana, anterior a la formación del fenómeno converso en los reinos ibéricos, y muestra varios rasgos que luego caracterizarán a los cristianos nuevos españoles. Una discusión detallada de este fenómeno está más allá del alcance del presente artículo, pero ofreceré algunos hechos importantes. Los neófiti eran un grupo legalmente reconocido hasta el punto de tener representantes en el ayuntamiento de la ciudad de Trani. Cualquier acto jurídico que involucre a uno de ellos identifique claramente a esa persona como neófito o neófita. En algunos casos, pidieron y se concedieron privilegios como grupo. Las citadas bulas papales les acusan de matrimonios endogámicos, es decir, solían casarse solo entre ellos. Por otro lado, a diferencia de España, muy pocos ocuparon cargos importantes y ninguno ingresó a la iglesia.
Después de 1495, se les unió un nuevo grupo de conversos. ¿Qué pasó en 1495? En febrero de este año, el rey francés Carlos VIII entró en la ciudad de Nápoles y su ejército conquistó la mayor parte del sur de Italia. Durante la ocupación francesa del sur de Italia, los judíos fueron atacados y robados y muchos fueron obligados a convertirse, ya sea por los soldados franceses o por las multitudes locales. Es un poco similar a las conversiones forzosas de 1391 en los reinos ibéricos. También hubieron en el reino de Nápoles marranos fugitivos que escaparon de España y Sicilia. Aunque hay abundante evidencia sobre conflictos sociales y económicos entre la población cristiana antigua y los conversos, hubo pocas acciones contra todo tipo de cristianos nuevos antes de la conquista española. La guerra contra los franceses terminó, como ya hemos dicho, con una victoria total española. ¿Cuál fue el papel del gran capitán, el primer virrey español en la formulación de la política de España hacia los judíos y los conversos? La historiografía, tanto moderna como contemporánea, retrata a don Gonzalo Fernández de Córdoba como un oponente de la Inquisición. Luigi Amabile, en su clásica Historia del Santo Oficio en Nápoles, argumentó que el nuevo virrey prometió no introducir la Inquisición española, pero sus opiniones sobre la Inquisición se pueden evaluar mejor en su carta de 1504, dirigida a Fernando e Isabel, los reyes católicos. A lo que parece que será más servicio de Dios y de vuestras altezas, sería que la Santa Inquisición viniese a este reino como allá ha estado, que de esta manera serían los malos instigados y vuestras altezas más servidos que de echar agora estos pocos judíos así por ser pocos. Aunque se oponía a la expulsión de los judíos, no echar a los judíos, es obvio que defendía la necesidad de que la Inquisición investigara a los nuevos cristianos sospechosos. Se puede obtener una mejor comprensión de las condiciones políticas y religiosas durante el gobierno del gran capitán en un libro por un autor, un inquisidor de Sicilia, Luis de Páramo, llamado Origine et Progresso Officii Santa Inquisitionis, quien cita muchos documentos originales que arrojan luz sobre la historia de la Inquisición española en los dominios italianos españoles. Según Páramo, en 1504, los reyes católicos ya habían extendido los poderes de la Inquisición española de Sicilia a Nápoles al nombrar a Pedro Belorado, arzobispo de Messina, como inquisidor responsable de Nápoles y Sicilia. Esta decisión fue comunicada a don Gonzalo Fernández de Córdoba en una carta de 30 de junio de 1504, informando al gran capitán que el inquisidor general, Diego de Sá, extendía formalmente la autoridad del arzobispo Belorado al reino de Nápoles. Pero esto probablemente fue solo el reconocimiento post factum de un estado de cosas existente. De hecho, a partir de 1501, la rama siciliana había sido útil para el rey Fernando en las provincias de Calabria. Había dos provincias, Chitra y Utra. Y así, en 1501, el rey Fernando ordenó a Gonzalo Fernández de Córdoba, como gobernador de Calabria, cooperar con el arzobispo Belorado y permitir la entrada de agentes procedentes de Sicilia para investigar a los judíos y cristianos nuevos que vivían en Calabria. En 1505, los libros de cuenta de Sicilia, Libri Contabili,
de la Inquisición española en Sicilia registran una investigación realizada por agentes de la Inquisición enviados a Reggio Calabria, Ríjoles, pienso en español, para reunir pruebas contra dos neófitos sicilianos que llegaron allí unos años antes. El gran capitán no se opuso a tales iniciativas y de hecho había cooperado con la rama siciliana de la Inquisición española. Sin embargo, cuando en julio de 1404 un grupo de 15 familias de neófitos sicilianos cruzaron el estrecho de Messina buscando refugio en el reino de Nápoles, el gran capitán se negó de volver a los fugitivos a Sicilia, alegando que tal orden del arzobispo Belorado infringía su propia autoridad como virrey. Esta interpretación de los hechos encaja bien con lo que se sabe sobre el carácter del general castellano. Pero la gobernación semi-independiente del gran capitán llegó a su fin en 1507 por el rey Fernando tras su estancia en Nápoles. El rey Fernando pasó ese tiempo en Nápoles reorganizando la administración, revisando las relaciones de la monarquía con la alta nobleza y las ciudades, y también restableciendo medidas que aseguraban la tradicional segregación de los judíos, entre ellas la insignia judía, el señal, la rotella rosa en italiano. Las fuentes napoletanas guardan silencio sobre los esfuerzos por establecer una Inquisición española local entre 1506 y 1507, durante la estancia de Fernando en Nápoles. En su libro sobre Fernando e Isabel, Ernest Belenguer sostiene que Fernando decidió en ese momento abstenerse de realizar más esfuerzos para establecer la Inquisición porque quería evitar una situación volátil en Nápoles y al mismo tiempo combatir la inestabilidad política en estos otros dominios. Dadas las dificultades políticas en sus reinos ibéricos y en el reino de Nápoles, el rey esperó hasta 1509 antes de decidir continuar con sus planes de establecer una Inquisición al estilo español. Hasta entonces, la rama siciliana era la única Inquisición bajo su control en Italia. El 5 de diciembre de 1506, el rey Fernando recibió una carta del arzobispo Pedro Belorado, inquisidor general de Sicilia, informándole sobre la captura de un barco que transportaba cientos de conversos portugueses en su camino hacia el Imperio Otomano. El arzobispo se quejó de que los giurati, miembros electos del ayuntamiento de Messina, se negaron a permitir el desembarco de los pasajeros, impidiéndole así ejercer sus funciones de inquisidor. El problema se complica por el hecho de que no se trata de un incidente aislado. Las cartas de Fernando revelan que la nave retenida en el puerto de Messina era uno de varios barcos que habían pasado por el estrecho en su camino hacia el Imperio Otomano. De esto era muy consciente el rey Fernando cuando le escribió a Belorado diciendo que muchos barcos han pasado y pasan por estos mares cargados de cristianos nuevos que van a Constantinopla para hacerse judíos, y por esos mares han pasado y pasando muchos navíos cargados con cristianos nuevos que se iban a tornar judíos en Constantinopla. Esta carta es en el Archivo Histórico Nacional en Madrid. Y de hecho, la persecución de los conversos que huían se remonta a los primeros días del establecimiento de la Inquisición española en Sicilia. Ya en 1488, un pleito interpuesto ante la corte, el tribunal de Siracusa, por un tal Fernando Navarro, un siciliano que reclamaba las propiedades de su difunto hermano, el corsario Pedro Navarro. Se pidió al tribunal de Siracusa que averiguara si el barco y las mercancías capturadas por el corsario
cerca de cierta isla, probablemente Chipre, pertenecían a Judei di Marani o otras personas cuyas propiedades podían ser embargadas según las leyes de la guerra, di buona guerra, en italiano. Es importante señalar que el uso del término marrano es ajeno a Sicilia y suele indicar a los conversos ibéricos y sus descendientes, o en otras palabras, la ley siciliana aparentemente permitía la confiscación de conversos extranjeros y sus bienes. En aquel tiempo, tal captura fue probablemente incidental, pero más tarde se convirtió en una política establecida. De la correspondencia del rey Fernando, especialmente de las cartas escritas mucho después, podemos comprender mejor la lógica de esta política. En una carta fechada el 5 de octubre de 1510, el rey católico escribió una carta al virrey de Sicilia, Hugo de Moncada, ordenándole impedir el paso de los barcos portugueses que transportaban conversos castellanos y portugueses a través del estrecho de Messina. Fernando menciona haber escrito ya al rey de Portugal, Manuel I, a quien se refiere como su hijo, nuestro fijo, en realidad su yerno. A pesar de la forma entrañable e íntima de dirigirse a él, Fernando expresa su disgusto por lo que considera la política indulgente o negligente del rey en la cuestión de los conversos. Fernando está particularmente preocupado por los conversos castellanos que cruzaron a Portugal para huir de la Inquisición. Es importante destacar el hecho de que estos conversos eran de origen castellano, es decir, sus antiguos súbditos, que huían tanto de su jurisdicción como de la Inquisición española. El rey informa a su destinatario, el rey de Portugal, que se dice que están abordando barcos que se dirigen a Turquía. Ir a Turquía no era destino como cualquier otro. De hecho, significaba que podía regresar al judaísmo. Pero lo más interesante de esta correspondencia real es el papel que el rey asigna a la Inquisición española en Sicilia. Y así vos lo encargamos y mandamos con mucha atención, favorezcáis al dicho arzobispo y otros oficiales en todas las cosas tocantes al ejercicio y buena expedición del dicho santo oficio de la Inquisición, y porque se dice que por ese puerto, paso del Far, el Far de Messina, continuamente pasan naos con cristianos nuevos y personas sospechosas de la fe, bienes y ropas de herejes. Vos mandamos que con mucha diligencia entendáis en poner tal recaudo que pueden ser presos y entregados a los inquisidores para que hagan justicia. Patrullar el mar y controlar a los pasajeros que pasaban por el estrecho de Messina se convirtió en una de las funciones de la Inquisición en Sicilia. En 1509 había otro barco portugués fue capturado, esta vez en alta mar, y los conversos que llevaba a bordo, 39 hombres y mujeres, fueron juzgados en Sicilia. Todos los miembros de ese grupo se reconciliaron con la iglesia en abril de ese año. 2 de las mujeres fueron posteriormente sentenciadas como herejes reincidentes y ejecutadas, relajadas, en un auto de fe celebrado en Palermo en junio de 1511. La historia de este barco y los conversos se menciona en la lista de condenados por la Inquisición siciliana publicada por Vito Lamantía al inicio del siglo pasado. Información adicional aparece en los libri contabili, donde consta que el barco fue capturado en alta mar. Las personas de Ana y Beatriz de Quintal presas en la mar. La mar. Así está escrito. Alguna información adicional sobre las dos mujeres proviene del relato, alguna información adicional sobre las dos mujeres proviene del relato
del veneciano Piero Venier, quien presenció el auto de fe de 1511. Venier nos dice que confesaron solo después de haber sido torturadas. Venier era un mercante veneciano que escribía a sus eh, hermanas y la carta es preservada en los diarios de Sanuto, de Marino Sanuto, cronista veneciano. Eh, Asì disse Venier. Poi lo letti, poi fu letti i processi delle tre donne. Stavano tre donne, però las dos eran las mujeres portuguesas. Poi fu letti i processi delle tre donne. Queste avevano fatto simil sorte de mancamenti e se avevano imbarcato la madre e fiola per andare in terra dove potessero far la vita a suo modo, senza sospetto. Tamen le meschine denegò il mal che le aveva fatto e da poi che le avevano corda le confessò la verità e par che la lese non le salva della vita. Ahora traduciré el dialecto veneciano al español. Luego se leyeron las sentencias de las tres mujeres. La tercera era siciliana. Estas han cometido pecados de omisión, mancamenti y otras cosas, más que las otras mujeres. La madre y la hija fueron acusadas de haberse embarcado para ir a una tierra donde pudieran vivir su vida a su manera sin levantar sospechas. Y así las desdichadas mujeres negaron las maldades que habían hecho, pero después de ser atadas a corda, torturadas, confesaron la verdad y según la ley no se les perdonó la vida. Y entonces le condenaron al fuego. Publiqué el testimonio de Venier en mi libro The Former Jews of this Kingdom, en un artículo titulado Auto de Fe en Palermo, The First Executions of Judaizers in Sicily, Revue de l'Histoire de Religion. Volvamos ahora a la política religiosa del rey Fernando y su uso de la Inquisición española en Sicilia como instrumento de control de su dominio napolitano, así como de los mares. El intento de fundar una Inquisición española en Nápoles entre 1509 y 1510 se basó, de hecho, en el personal y la maquinaria que ya existían en Sicilia. La hacienda inquisitorial ya existía en Sicilia. Uno de los inquisidores designados no era otro que Reinaldo Montoro, obispo de Cefalú, ya inquisidor en Sicilia. El otro era un jurista español, Andrés de Palacios. Sin embargo, el fiscal Diego de Bonilla anteriormente ejerció su función como procurador fiscal en Sicilia, lo que, en mi opinión, demuestra que el rey necesitaba a los inquisidores que ya había adquirido cierta experiencia en Sicilia. Además, es probable que el rey no pudiera encontrar personas de confianza en Nápoles. La recién creada Inquisición en esta ciudad tropezó con reveses desde el principio. En una carta enviada en marzo de 1510, Fernando responde a los agravios y quejas de los funcionarios de la Inquisición, tal como se enumeraron en una carta dirigida originalmente a Juan de Enguera, obispo de Vich e inquisidor general de España. La carta revela la frustración de los inquisidores por la falta de obediencia de los lugareños, que seguía interfiriendo en el ejercicio de sus funciones. Fernando contrarresta estas quejas argumentando que las cosas de Dios siempre tienen alguna repugnancia y por ello se gana en ellas más mérito. Luego los tranquiliza y les promete que les pagarán
el salario. En octubre de 1509, Reinaldo Montoro, obispo de Cefalù, en Sicilia, regresó de Roma después de recibir sus poderes del Papa. Pero Montoro estaba investido únicamente de la autoridad de la Iglesia y por tanto no podía ejercer poderes laicos, como ordenar el secuestro y la confiscación de bienes e imponer la pena capital. El 29 de diciembre de 1509 se le unió el segundo inquisidor, el jurista Andrés de Palacios, representante del obispo de Vich, inquisidor general de España. No ser clérigo, Palacios podía imponer la pena capital y confiscar y expropiar bienes. La llegada de Palacios marcó el inicio de una eficaz actividad inquisitorial. El tumulto napoletano contra la Inquisición comenzó con la asamblea de todos los órganos administrativos electos de la ciudad de Nápoles, conocidos localmente como seggi o sedili, asientos. Doctora Nadia, Sí. disculpe, ya el tiempo se está agotando. Si es tan amable de ir concluyendo, por favor. ¿Cuánto tiempo se queda? Un minuto, es que ya estamos. ¡Oh, un minuto! Sí, sí, puede concluir, disculpe. Gracias. Bueno, lo que quiero decir es que más tarde, en 1567, un oficial de la Inquisición de Sicilia, Lope Villegas de Figueroa, escribió al rey Felipe II: se debe considerar que aquel reino de Sicilia está en frontera de Turquía y de Berbería, de donde acuden herejes griegos, mahometanos y renegados. Está tan cerca de Calabria que no hay más un brazo de mar de una legua, y la Calabria se entiende estar tocada de herejía luterana. También Sicilia es paso para Levante y de Portugal y de Flandes y de Italia pueden, y cada día acaece que pasan judíos conversos a Levante. Y así la Inquisición en Sicilia era la rama más oriental del Santo Oficio. Su posición lo convirtió en un brazo fronterizo del Imperio Español, fortaleciendo su control sobre los dominios mediterráneos. Su importancia aumentó después del fracaso de establecer una Inquisición controlada por el Estado en el cercano reino de Nápoles. Gracias.